Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que veas este video. Bienvenido a Economía Digital, iniciando la última semana del mes de septiembre, una semana que no va a estar tan complicada, menos comparada con la semana pasada, aunque tenemos el discurso de Powell el jueves y tenemos los datos del PIB en Estados Unidos que le van a dar movimiento a mitad de la semana. Vamos a tener una semana bien movida, pero no tan compleja como la semana pasada. No le hemos dado atención completa al petróleo y es importante que iniciemos esta semana revisando en general el precio del petróleo. Importantísimo, clave, porque yo siempre he dicho el petróleo es un indicador adelantado para muchas cosas. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver lo que nos dice el precio en gráfico diario, vamos a ver lo que nos dice el volumen y vamos a ver lo que nos dice la estacionalidad para nosotros poder establecer un buen plan de trading para esta semana. ¿Estamos bien? Ok, punto número uno. ¿Qué nos está diciendo el precio? Mira, esto yo lo he explicado muchas veces en algunos streaming y en algunos otros videos. Nosotros estamos en el petróleo en un movimiento de contracción. Cuando nosotros estábamos aquí, nosotros estábamos en plena contracción, que por cierto, en esa contracción yo llegué a pensar que el precio iba a romper los 60 y en esa ruptura yo iba a buscar movimientos compradores en empresas como Chevron y otras y también el ETF del petróleo porque a mí me gusta comprar las rupturas, las partes bajas de los rangos. Sin embargo, no se dio ese escenario y el precio continuó su subida. Pero esta subida, tienes que entender que es una subida lógica porque nosotros estábamos en contracción. Recuerda, te lo he explicado muchas veces, el movimiento se va a expandir, va a ser contracción y lo más razonable es que el precio continúe en un futuro cercano otro movimiento expansivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, punto número uno, nosotros estamos respondiendo a la contracción donde estábamos. Y puede ser que tú te hagas la pregunta y digas, Andrés, ¿significa que ya podríamos decir que esto es un inicio de expansión? Sí, porque el precio del petróleo en el futuro, ya vamos a hablar del tiempo, en el futuro, el precio debería de hacer esto. Ese debería ser el futuro del petróleo. Ahora, ¿el futuro cuándo es? Bueno, para responderte esa pregunta, yo quiero que tú te des cuenta que para nosotros poder hacer todo este movimiento de expansión, nosotros arrancamos este movimiento el 31 de enero del año 2020 y no llegamos aquí hasta el año 2022. Pasaron 2 años para que este movimiento se completara. Y si tú ves el movimiento de contracción que es este movimiento se inició el 13 de junio del año 2022 y finalizó, por lo menos hasta los momentos, el 5 de mayo del 2023, prácticamente un año. Entonces, ya con estas medidas tú te puedes dar cuenta que nosotros aquí pasamos 2 años, aquí pasamos un año. Por lo tanto, si este movimiento va a ser un movimiento parecido o igual a este, nosotros estamos hablando de que esto aquí vamos a durar más de un año. Pero lo más lógico lo más lógico no, lo que el precio dice es que en el futuro cercano el precio del petróleo es alcista, porque es que siempre ha sido alcista. Lo que pasa es que estábamos en una contracción. ¿Ok? Bien, cuando estamos en una contracción, déjame mostrártelo en tiempo real con el dólar. Creo que el mejor ejemplo es el dólar. Y si tienes tiempo siguiéndome, seguramente operaste esto conmigo en vivo. Desde enero yo les estaba diciendo, el dólar no es bajista. El dólar nunca fue bajista. Esto es una contracción de toda esta expansión. Y lo que viene o lo que venía era esto, que por cierto yo lo operé. ¿Ok? Ahora, hay un detalle. Cuando la estructura es como esta, es decir, expansión, contracción, y en la contracción se forma un rango, pueden haber varios escenarios. Y dentro de uno de esos escenarios, puede ser que el precio aquí en este rango, el precio rompa, ¿bien? Y haga pulva para irse, o rompa definitivo, o rompa y se vuelva a meter en el rango. Si ocurre lo tercero, que rompe y se vuelve a meter en el rango, sigue siendo una contracción. Aún no podemos hablar de un cambio de tendencia. ¿Por qué te explico esto? Porque el precio del petróleo es lógico que cuando estemos en un movimiento alcista como el que estamos ahorita, las personas comiencen a pensar, primero, o que el precio puede caer, o segundo, que hay que comprar. Lo que yo te digo es que tengas presente que sí, aunque esto es una
esto es una contracción, también tenemos que tener en cuenta que aquí se fue formando un rango. Si el precio del petróleo hace esto, posiblemente esto es alcista. Pero si el precio del petróleo aquí, ¡pum!, sigue subiendo, alcista. Pero si el precio del petróleo hace esto, se vuelve a meter en el rango, sigue siendo alcista, solo que le quedará más tiempo para completar la estructura. Pero sigue siendo alcista porque esto sigue siendo una contracción. Para invalidar esta estructura tiene que ocurrir otras cosas que no lo voy a explicar ahorita porque voy a hacer muy largo el video. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo el precio a nivel general? Que el sector energético es alcista. Así de sencillo. ¿Ok? Bien, ahora, para esta semana, ¿qué podríamos ver nosotros para esta semana? Vamos a hacerle un poquito más de zoom y ahora sí vamos a enfocarnos un poco más aquí. Para esta semana, nosotros vamos a tener en cuenta este nivel. Bueno, para esta semana y la que viene. No sé si será esta o la otra, pero vamos a estar pendiente de esto. ¿Por qué? Esto es un doble techo que ocurrió el año pasado. Y normalmente esos doble techos tienden a romperse. Cuando esos doble techos ocurren, normalmente el precio tiende a romper esos doble techos. Por lo tanto, tenemos que estar pendiente de que el próximo movimiento sea lógicamente para romper el doble techo. ¿Ok? Si él rompe el doble techo y se vuelve a meter dentro del doble techo, tendríamos que hacer otro análisis. ¿Ok? Pero por ahora vamos a revisar y nuestro objetivo esta semana es ver si el precio va a ir a romper ese doble techo. ¿Ok? Para saber eso, fíjate lo siguiente. Observa que aquí tenemos otra estructura alcista. Esto es una estructura alcista perfecta, por cierto. Una estructura alcista perfecta. ¿Ok? Esto es un movimiento A, un movimiento B, un movimiento C. ¿Ok? Expansión, contracción. Lógicamente, aquí debería venir la siguiente contracción. Es lo lógico. Y si el precio va a seguir subiendo, esta contracción debería seguir para arriba. Lo que nosotros no sabemos y es lo que tenemos que revisar e investigar cada día es si esto ya es una contracción y a partir de aquí el precio va a ser eso. ¿Cómo pudiéramos saberlo? Bueno, en el gráfico de una hora, si nos vamos al gráfico de una hora, observa lo que ya está haciendo el petróleo. Está haciendo una estructura alcista y mira que nos estamos quedando dentro de un rango. Este rango nos va a servir para mucho. ¿Por qué? Porque va a ser fácil determinar si el precio va a continuar subiendo o a partir de ahí va a descender. ¿Por qué? Porque es sencillo, si el precio comienza a hacer un pullback por la parte alta, pues ya sabemos que lo más probable es que siga muy movimiento. Pero si comenzamos a romper ese rango por la parte baja, vamos a tener cuidado. Sin embargo, si esta semana nosotros comenzamos a romper ese rango por la parte baja, puede ocurrir que la que viene, el precio, busque su subida. Esto es lo que dice el precio. El precio nos está diciendo, deberíamos de ir a romper la estructura allá arriba. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice el volumen? Es muy importante. Aquí voy. Esta es la parte que más me gusta. ¿Por qué? Porque el volumen, si le tiramos un rango fijo de aquí a aquí, date cuenta que el volumen, la zona de mayor volumen, está en la mitad del movimiento. Y tú te preguntarás, Andrés, ¿y qué significa eso? Sencillo. Cuando en un movimiento, el que sea, alcista o bajista, tú trazas un perfil de volumen y la zona de volumen se coloca en la mitad, te está diciendo que lo más probable es que este movimiento se haga un rango en esta zona. Así que sí podríamos ver una ruptura del petróleo buscando la zona de volumen de todo este movimiento y posteriormente el precio tienda a subir. Pero esto si ocurre, si esto pasa, es muy posible que este siguiente movimiento, si se da, sea ahora sí para retroceder. Que no tiene que ser caer. Entonces, clave número 2 esta semana, que el precio rompa ese rango en el gráfico de una hora y nos vayamos a la zona de volumen de todo el movimiento. ¿Sí se capta? ¿Sí se entiende? Déjamelo saber en los comentarios si se capta, si tiene alguna pregunta y le podemos hacer quizás un streaming por Telegram y respondemos. ¿Ok? Bien.
Ya sabemos lo que dice el precio, ya sabemos lo que dice el volumen. El dato más importante, ¿qué dice la estacionalidad? Bueno, mira, la estacionalidad sí está delicado. Demuestro por qué. En los últimos 9 años, el precio del petróleo en el mes de octubre ha tendido a ser bajista. Y para la última semana de septiembre, el precio ha tendido a ser alcista y octubre tiende a subir hasta más o menos la quincena y ahí comienza un movimiento bajista. Octubre, noviembre y diciembre. Nos acercamos a una fecha bajista en el petróleo. Octubre es normalmente bajista, pero si te das cuenta es más o menos para mediados de octubre. ¿Ok? Ya te voy a aplicar todo esto. Ahora, si vemos la estadística de los últimos 5 años, date cuenta que el precio del petróleo en octubre tiende a hacer rango y posteriormente caer en noviembre. ¿Cómo interpretar esto? Muy fácil. Te diste cuenta que en gráfico de 1 hora ya el precio nos está diciendo que hay cierta debilidad. Y sabemos que tenemos los $93 como nivel de doble techo, el precio pudiera arrancar. Y el volumen nos está instando a que posiblemente en toda esa zona se forme un rango. La estadística dice que o lateralizamos o caemos. No es un mes alcista octubre para el petróleo. Por lo tanto, viendo el precio desde la perspectiva como lo estamos viendo, un movimiento fuerte hacia los 93, nosotros podríamos revisarlo como una oportunidad de cortos en el mediano plazo para octubre y noviembre. Esos retrocesos que se den ahorita pueden significar que para final de año, principio del otro, el precio comience a levantar cabeza. ¿Ok? Entonces, esta semana nuestro trabajo, nuestro objetivo va a ser determinar si el precio del petróleo cae hacia la zona de volumen o por el contrario rompe el rango por la parte. ¿Cómo lo vamos a investigar? Pues bueno, sígueme y constantemente en los análisis diarios lo vamos a estar viendo. ¿Te parece? ¿Qué te pareció este análisis? Me tardé 12 minutos. ¿Qué te pareció el análisis? ¿Te gustó? ¿Crees que fue completo? ¿Crees que le faltó algo? Seguramente me dices que los fundamentales. Pero te voy a explicar por qué no metí los fundamentales en este video. Porque hablar de los fundamentales nos vamos a tardar mucho porque hay que hablar de varias cosas. Entonces yo prefiero más bien hacer un análisis fundamental en el blog de Investing, te lo comparto y allí lo unimos. Pero es importantísimo que tú tengas claro que a nivel técnico tenemos debilidad en el precio. El volumen nos está dando indicios de una lateralización y lo mismo lo está haciendo la estadística. Gracias por seguirme, gracias por llegar hasta esta parte del video, de verdad te lo agradezco muchísimo. Y gracias a todas las personas que normalmente escuchan mis streaming, mi video y que siempre me siguen y me están escribiendo. Todos sus comentarios los leo y creo que he respondido todo. El botón de me gusta es gratuito y me ayuda muchísimo. Los comentarios en el blog de Investi son gratuitos y me ayuda muchísimo y yo puedo responderle. Gracias por seguirme, estén atentos al resto de los videos y por supuesto a partir de ahorita vamos a estar revisando con mucho detalle el petróleo. Como siempre digo, ¿qué siempre digo? Hagamos trading. Saludos.